Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda mi comunidad jurídicamente organizada? Bien, vamos hoy a hablar respecto de la Reformatio Impeius, pero también vamos a intentar vincular este concepto con un fallo de Corte Suprema de Justicia de Nación, realmente un fallo muy importante porque adhiere a esta garantía procesal que es la Reformatio Impeius, eh, y no solo adhiere, sino que amplía fundamentos, hace caso omiso de lo que del voto, digamos, del dictamen del procurador fiscal. Y bueno, se trata de una sentencia realmente importante porque marcó o marca un hito de suma trascendencia en relación de este principio, de esta garantía procesal que tiene todo imputado en el marco de un proceso penal, ¿no? Bien, igualmente antes de remitirme expresamente a los términos del fallo, me parece importante definir qué significa o en qué marco o cuándo estamos hablando de la procedencia de esta garantía procesal que es la Reformatio Impeius. La Reformatio Impeius en rigor es una garantía procesal. Se dice que deriva, si bien en nuestra Constitución Nacional no está expresamente reconocida, se entiende que la misma deriva de tratados de derechos internacionales y también, por supuesto, del artículo 33 de nuestra Constitución Nacional y 18 de nuestra Constitución Nacional. Lo cierto es que se habla de Reformatio Impeius como garantía procesal que tiene todo imputado en el marco de un proceso penal, eh, y su procedencia, digamos, radica en aquel momento en donde tras haber sufrido un proceso en su contra, en su carácter de imputado, ¿no? Habiendo ya una sentencia, la misma, al ser recusada, en principio, si no es, esto es importante que quede claro, que si no es recusada por el fiscal, se entiende que el fiscal, quien detenta la vendetta pública, es quien detenta la acción penal. Si el fiscal no apela es porque consiente esa pena, pero si el imputado, digamos, a través de su defensor, de su patrocinante letrado o apoderado, apela a la misma, la nueva resolución que se dicte en alzada, tanto en Cámara como puede ser incluso en casación, esta debe ser igual o más benigna que la primer resolución, ¿no? Un entendimiento en contrario implicaría violar este principio de la Reformatio Impeius, incluso en algunos casos, por ejemplo, ante la apelación por parte del imputado de una resolución penal, alegando, por ejemplo, vicios y un procedendo y un judicando, y en donde alzada eh, admita esos vicios y declare nula la sentencia y mande a realizar un nuevo juicio, ese nuevo juicio incluso que se realice, en principio el nuevo juicio debería ser en primera instancia o incluso podría ser en Cámara. La cuestión es que ese nuevo juicio que se realice y la sentencia que se logre también debe ser igual o más benigna que la primer sentencia, ¿no? Un entendimiento en contrario significaría, además de estar violando esta garantía procesal de la Reformatio Impeius del imputado, además sería una violación del principio nes bis in idem, ¿no? De prohibir, de que está prohibido en rigor
penar, e incluso algunos extienden esta garantía del nebis in idem a procesar 2 veces a un imputado por el mismo hecho, digamos, habiendo sentencia, o bueno, si hubo un proceso penal, la causa ya archivada o desestimada, lo que fuera, ¿no? Bueno, este es el marco de actuación de la Reformatio Impeius, ¿no? Digamos que el imputado, como sujeto procesal de un proceso penal, tiene derecho, cuando advierta que los jueces están haciendo una interpretación errónea tanto de la aplicación del derecho, de la aplicación de los hechos. Digamos que errar es humano, los jueces incluso se equivocan, por eso nuestro ordenamiento procesal permite, de hecho faculta y le concede ese derecho. El ejercicio de recusar una sentencia es un derecho que tiene el imputado cuando advierta, obviamente, motivos, cuando advierta agravios que en rigor amerite que la sentencia sea revisada por alzada, ¿no? Así que al recusar al recusar una sentencia, todo lo que siga a posteriori debería ser igual de gravoso que la primera sentencia, o por lo menos más benigna que la primera sentencia, nunca más gravosa que la primera sentencia. ¿Se entiende? Sí, existe claramente igual una excepción a esta regla, que es en el caso en donde quien recuse la sentencia sea el fiscal, ¿no? Ya que se entiende que él es quien detenta la acción de la vendetta pública, y cuando advierta algún error injudicando o improcedendo respecto de la sentencia, tiene no solo la facultad, sino el deber de recusar esa sentencia. Y bueno, en ese caso excepcional, en el sentido de recusar una sentencia implica no consentir la sentencia, ¿no? Si recusa esa sentencia, bueno, ahí queda abierta la posibilidad de que a posteriori se dé curso, digamos, a las pretensiones del fiscal, obviamente dentro de los parámetros de la congruencia, para que la sanción que provenga a posteriori sea más gravosa, ¿no? Pero es a la sola solicitud del fiscal, ¿sí? Sí, bueno, bien. Habiendo hecho esta pequeña introducción, ¿no? Este pequeño preámbulo, pequeño y frondoso preámbulo, me dirán ahora qué tiene que ver el fallo Olmos de la Corte Suprema de Justicia de Nación en este tema, ¿no? Bueno, sí, realmente tiene mucho que ver, porque viene a reafirmar este principio, como dije. Vale recordar igualmente que hubo, previo a la sentencia de Corte Suprema, un dictamen por parte del Procurador Fiscal, totalmente en contra de este principio de la Reformatio Impeius. Incluso alegaba que aún así, cuando el fiscal no hubiera apelado una resolución y la misma fuera apelada, digamos, una sentencia, ¿no?, condenatoria, fuera apelada por el imputado, obviamente a través de su abogado, y en cámara o digamos en alzada hubiera una sentencia más gravosa, aún en esos casos sería permitido que que proceda a la aplicación de esa pena más gravosa. Y no obstante eso, si se da curso a la solicitud del imputado, al advertir que hay algún error, ¿no?, algún error sustancial tanto en el proceso como en la interpretación del derecho,
y apela el imputado y Cámara considera que sí, que procede esa solicitud de nulidad y declara nula la sentencia, aún el nuevo proceso que se inicie, esto en palabras del procurador fiscal del momento, aún en el nuevo proceso que se inicie, esa resolución también podría ser más gravosa, digamos, totalmente llevando un entendimiento demasiado restrictivo, digamos, directamente no habría en el concepto del procurador fiscal, no existiría esta garantía que tiene todo imputado, ¿no? Bueno, lo cierto es que esto es, básicamente no se le da razón, no se escucha directamente el dictamen del procurador fiscal por el voto mayoritario de los votos de la Corte Suprema, de los jueces que integran la Corte Suprema. Vale también decir que hay dos juezas, si no me equivoco, Argibay, y bueno, había también una conjueza, no recuerdo el nombre exactamente, pero bueno, dos juezas que sí, que adhieren a la postura del procurador fiscal y bueno, apoyan, digamos, como descartando la procedencia del recurso, pero basándose en los fundamentos del dictamen del procurador fiscal. Pero bueno, lo cierto es que el voto mayoritario de esta sentencia afirma la reformatio impeius. ¿Cuáles fueron los hechos? A ver, esto hay que contextualizarlo primero, ¿no? Por lo visto, en la ciudad de Zapala, en provincia de Neuquén, tanto José Horacio Olmos como un compinche, no recuerdo el nombre, fueron en primer término penados por el delito de estafa a 2 años de prisión de ejecución condicional, bueno, en el caso de Olmos, e inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogados, ¿no? De abogado. Su compinche, Guillermo Augusto de Guernica, también sufrió una pena de 1 año de prisión, bueno, en ejecución condicional más inhabilitación especial para ejercer la profesión, por el término de 2 años de cumplimiento efectivo. Bueno, la cuestión es que esta sentencia fue consentida por el fiscal de Cámara, pero bueno, recurrida por los defensores, ¿no? Los defensores de los imputados en este caso. Y bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Bueno, en Cámara se da razón a los vicios alegados, digamos, a los agravios alegados por estos defensores. Pero ¿qué es lo que pasa? Dictan en consecuencia otra sentencia, ¿no? O sea, ordenan a dictar un nuevo pronunciamiento. Dictan una nueva sentencia mucho más gravosa que la anterior. Miren, a Olmos le dictan una sentencia de 2 años antes, ahora a 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado por 6 años. Y en el caso de Guernica, bueno, de 1 año a 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional y bueno, también inhabilitación especial. Bueno, la cuestión es que, no obstante ello, los abogados, digamos los representantes legales de los imputados, volvieron a apelar al Tribunal Superior de Justicia, primero a Casación, donde fue rechazado, después al Tribunal Superior de Justicia, donde también fue rechazado, y bueno, al ser rechazado se interpuso recurso extraordinario federal, y ahí es donde previo dictado del dictamen del procurador fiscal, la Corte, digamos, alegando que sí existía agravio federal, abre competencia, ¿no? Y bueno, es ahí en donde directamente
la Corte Suprema de Justicia en su voto mayoritario reconoce o reafirma la prohibición de la reformatio impeius cuando no medie, obviamente contextualizando, cuando no medie recurso acusatorio por parte del fiscal, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Posteriormente, en el voto, hay varios votos, ¿no? A ver, en el voto del señor Enrique Santiago Petracci, también, digamos, adhiere al voto mayoritario, pero además se agrega que incluso cuando se diera curso, que fue lo que pasó acá, cuando se diera curso a los agravios del defensor y la Cámara mande a dictar un nuevo pronunciamiento, realizado ese nuevo proceso y dictado un nuevo pronunciamiento, incluso en ese nuevo pronunciamiento, según en palabras del doctor Enrique Santiago Petracci, en ese caso incluso también existe esta garantía de prohibición de reformatio impeius, y es ahí en donde además se agrega que un entendimiento en contrario implicaría también la violación del principio de ne bis in idem, ¿no? Digamos, de esta prohibición de no penar, incluso como bien decía al principio, ni procesar dos veces por el mismo hecho y el mismo delito al imputado, ¿no? Pero bueno, respecto del ne bis in idem será un tema a ver a posterior. Espero haber sido claro. Cualquier cosa pregunten en comentarios. Si te gustó el video, denle like, compartan con sus compañeros y compañeras de estudio. Y bueno, nada, será hasta la próxima. Espero haber sido claro.